¿Qué es Power BI? Power BI es una herramienta de Microsoft que tiene como objetivo el desarrollo de reportes de análisis empresarial, manejar grandes volúmenes de datos en formato de base de datos, conectarnos a distintos orígenes de datos como ser Excel, SharePoint, carpetas, conectar un Excel a la base de datos de Power BI en la nube, que nos va a permitir manejar nuestros datos como si fuera una tabla dinámica, compartir y trabajar nuestra información con nuestro equipo de trabajo de manera online y acceder a la información desde cualquier lugar. Esto se debe a que Power BI tiene distintos servicios, no solamente el Power BI Desktop, que es el que descargamos en nuestras máquinas, sino también el Power BI Service, que es digamos, el servicio en la nube de Power BI donde nosotros publicamos nuestros reportes y desde el cual accedemos y visualizamos la información. Y también el Power BI Mobile, que tiene que ver con nuestros dispositivos móviles donde descargamos la app de Power BI. Detrás de estos servicios tenemos nuestra información, nuestra base de datos que puede estar o cargada en la nube, como dijimos antes, o en nuestro escritorio, pero siempre conectada al servicio de Power BI. Lo que vamos a repasar ahora juntos son las 7 reglas de oro para el correcto uso de la herramienta de Power BI. La primera gran regla de oro es el uso de maestros para optimizar las visuales en nuestros dashboards. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos más de una base de datos y quisiéramos ver, por ejemplo, según el mes de enero, qué ganancia tuvo la marca Chevrolet y qué ganancia tuvo la marca Ford, creamos un maestro, lo relacionamos con ambas tablas y este filtro nos permitirá filtrar a la vez ambas tablas, ¿sí? Recordemos que la relación siempre tiene que ser de uno a muchos. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestro maestro la columna que estamos relacionando no tiene que tener duplicados. Segunda gran regla de oro, definir primero qué queremos mostrar en el dashboard para entender el formato de la base. ¿Qué quiere decir esto? No es lo mismo que yo tenga marca, mes y una columna por la ganancia de cada año, a que yo tenga marca, mes, la ganancia en plata y la columna año con los años hacia abajo. ¿Cuál es la diferencia entre ambas tablas? Que en esta tabla, en la segunda, el año forma parte de mis datos. Es decir, que yo podría mostrar estos datos en mi reporte. En este caso, el año forma parte de una información en el nombre de la columna. Esto quiere decir que mis datos de año no se visualizarían en mi reporte. Tercer regla de oro. Trabajar solo con las columnas indispensables. Si necesitamos muchas columnas, transponerlas en formato fila. Recordemos que a medida que nuestra tabla crece en cantidad de columnas, el peso de nuestra base de datos empieza a crecer de manera exponencial. Entonces, tratemos de usar la menor cantidad de columnas posibles, ya que Power BI procesa una gran cantidad de registros y eso no sería problema para Power BI tener muchas filas, ¿sí? Además, como les dije antes, tener, por ejemplo, en este caso, la medida como dato es mucho más útil que tenerlo como información en la columna. Recuerden también quitar los totales en nuestra base de datos, ya que Power BI los calcula de manera independiente. Cuarta regla de oro. Organizar nuestros inputs en carpetas y con nombres genéricos. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros nos vamos a conectar a un Excel que se llama SAP 2019 y al mes siguiente se lo cambiamos por SAP 2019 versión 1, Power BI no va a encontrar el archivo. Entonces, es una buena práctica utilizar nombres genéricos para que a la hora de reemplazar el archivo, Power BI no note la diferencia. Quinta regla de oro. Respetar mayúsculas y minúsculas en los nombres. Para Power BI no es lo mismo medida 1 que medida, no es lo mismo año que año, ¿sí? No es lo mismo plan que plan todo en mayúscula. Recordemos que Power BI es case sensitive y es importante respetar las mayúsculas y la forma en la que escribimos los nombres de las columnas, para que si a la hora de querer, por ejemplo, anexar una tabla debajo de la otra, Power BI pueda identificar que nuestras columnas, ¿sí?, se relacionan. Sexta regla de oro.
Si la información necesita tratamiento previo, es decir, los datos con los que vamos a trabajar necesitan ser manipulados, como ser eliminar filas, eliminar columnas, transponer la tabla, cambiar los nombres de las columnas, utilizar Power Query. Recuerden que Power Query es una funcionalidad que se encuentra dentro de Power BI. Séptima regla de oro y última, dar formato a los datos de las columnas. Es decir, si tenemos una columna que contiene una fecha, démosle el formato de fecha. Si tenemos una columna que contiene un año, demos formato de número entero. Esto nos va a permitir, a la hora de trabajar con estos números, generar visualizaciones correctas en nuestros dashboards.